Es cuando va ese brujo y entra en la iglesia, el tipo se sienta, lo vas a distinguir porque vas a ver que no alaba mucho a Dios. Pero no le molestaría hablar, por ahí balbucea nada más. Vas a ver que generalmente está en la parte de atrás, no en la parte de adelante, para poder mirar toda la gente. Observa, y vas a ver que con la boca hace así, como que no entendés lo que dice. Como que dice algo despacito. Está maldiciendo. Eso no quiere decir que lo que él diga se va a cumplir. Porque por ahí no se va a cumplir. Lo más probable. Pero, ¿sabes cuál es la técnica? Tienen súper técnica. La técnica es la murmuración. Para destruir una iglesia, los brujos saben que no lo pueden hacer. Tratan o de dormirla, tratan de influir para que la iglesia no ore, para que la iglesia más o menos se duerma. Si es una persona de dinero, pone mucho dinero, y cuando hay reuniones de oración va a sugerir, en vez de hacer reuniones de oración, ¿por qué no hacemos reuniones de tal cosa? O sea, va a tratar de... Sí. Bien, eso por un lado. Ahora, supongamos que no hay nada. ¿Cuál es el método? El método es este. El método es hacer que los cristianos se peleen. Se empiezan a mover espíritus dentro de esa iglesia, porque se entiende que es una iglesia que le molesta a Satanás, porque es una iglesia que predica, que es fuerte. Es una iglesia que ora, es una iglesia que crece. Entonces Satanás dice, esta iglesia es un problema. Entonces manda uno de estos siervos, hasta hay predicadores que son satanistas. No voy a dar nombre de ninguno. Pero no estoy hablando de internet, estoy hablando de experiencias personales. Entonces cuando hacen esas cosas, mira, te voy a decir algo. Los masones no tienen problema que vos leas la Biblia. Estudia la Biblia, hasta te van a alentar que la estudies. ¿Sabes con qué tienen problema? Con el Espíritu Santo. Ahí sí tienen problemas. Y serios. Bueno. Pero no los de abajo, los de arriba. Bueno, por eso vas a encontrar adentro de la masonería, sacerdote católico, vas a encontrar pastores también. Vas a encontrar rabinos. ¿Metidos ahí? ¿Pastores adentro de la masonería? Sí. Sí, sí. Pero no voy a dejarlo ahí. No. Entonces, pero vos te vas a dar cuenta de algo, pero voy a dar un indicio. Cuando ese pastor frena el mover de Dios y no deja como que surja el mover de Dios, cada vez que empieza a mover de Dios lo tratan de frenar. Por ejemplo, empieza a mover de Dios con los jóvenes, lo tratan de frenar. Esas personas que tratan de frenar las cosas, por ejemplo, hubo un pastor que toda la gente lo quería, pero había firmado un decreto hace muchos años que estaba prohibido en su denominación o en su iglesia, no me acuerdo, orar en lengua. Hizo que se firme un decreto que estaba prohibido. Y la iglesia firmó, y el hombre era masón. Y nadie sabía que era masón. Y quedaron atados a eso. Ahora, ¿cómo sé estas cosas? Bueno, a veces ministro gente antes de morirse y me cuentan cosas. Acá no es cuestión de ver mucho Netflix y mandarse porque viste una película, ¿entendés? O sea, no se trata de eso. Bueno, el tema es que el brujo ese, los demonios le traen la información de cada vida de cada creyente. Entonces saben, vamos a poner un nombre X de gente, que es Juanita, espero que no haya ninguna Juanita en su iglesia, que es Juanita Chuma, que es Juanita Chuma, que es Josecito Murmurador, buscan a las personas que critican todo el tiempo y buscan las personas que tienen los pecados de la boca a flor de piel. Cumplen los requisitos de todos los pecados de la lengua, cumplen todos los requisitos. Entonces, lo que hacen los espíritus es empezar a influir desde afuera
Porque Satanás nos puede hablar a todos, eso no es que le vamos a hacer caso. Y le empiezan a hacer ver las cosas de una manera, y empiezan a ponerse en contra de las autoridades de la iglesia, empiezan a ver las debilidades de cada siervo de Dios, en vez de ver si Dios te respalda o no, ven tu debilidad, y empiezan a hablar, mira, todo empieza con el chusmerío y la murmuración, en especial la murmuración, porque la murmuración es hablar por lo bajito. Entonces vos como siervo de Dios, un día llegás un domingo, feliz que estás con todos los hermanos, vas a predicar, y te encontrás con que todos te están mirando con una cara que mamita, a ver si qué pasó. Bueno, ahora, eso lo hace el brujo, mientras tanto el brujo ayunan 40 días, pactan, hacen sacrificios de sangre contra esa iglesia y un montón de cosas. ¿Cómo se soluciona? Bueno, esto se soluciona cuando la autoridad pone la autoridad. Y Dios va a respaldar la autoridad. El problema es que por ahí te dividieron la iglesia. Y el problema de esto es que hay cristianos que por ahí se apartaron de Dios porque escucharon las murmuraciones. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que aprendan, no solo a hablar, aprendan a escuchar. Mi consejo a los hijos de Dios, aprendan a escuchar. Yo te voy a contar una experiencia, hace muchos años, había una señora que decía que era cristiana. Entonces, me dijo que quería hablar conmigo, que era importante. Vino con su marido, todo, y me senté a escucharlos en un café, una cosa así. Y la mujer me empezó a hablar en contra de mi pastor. Esto pasó hace como 15 años atrás, o más. Empezó a hablar en contra de mi pastor, y la forma en que planteaba todo y que decía, parecía que tenía razón. Porque Satanás es astuto. Entonces yo la escuchaba, y la verdad, medio que me estaba convenciendo, tengo que decir la verdad. Porque a su vez atrapando la astucia con que te hablan, entonces. pero había como un problemita. Escuchá, había un problemita de falta de entendimiento entre el pastor y yo. Había como una cosita. Esta mujer me empieza a hablar esto, yo no pensé que me iba a hablar esto. Yo la escuché, pero usé la Biblia. Le dije, esto que usted me dice a mí, ¿se lo dijo a él? ¿Se lo dijo al pastor? No. Entonces, si usted lo que me está diciendo a mí, no se lo dijo al pastor, yo no tengo ni que estar escuchando nada. No me importa. Chao. Me dijo, no me importa lo que usted diga. Si usted no habló con él, usted está hablando con la persona equivocada. La mujer insistía, escuchate esto, porque esto es increíble lo que pasó. Y el Espíritu Santo me dice, en el momento el Espíritu Santo me dice, por eso es bueno los dones, me dice, estás hablando con un demonio, porque la mujer está totalmente poseída. La mujer está poseída, totalmente poseída, y no es ella la que habla, es un demonio. Y el Espíritu Santo me dice algo más, me dice, esa mujer, que dice que es cristiana, es espiritista. Entonces, pero iba a decir, 15 años que iba a decir, le digo al marido, le digo, disculpe, y la empiezo a mirar, y la mirada, escuchá, tenía los ojos secos, no tenía los ojos húmedos, seco, y no pestañeó nunca. Wow. Re demoniada. Sí, pero escúchame. Y yo dije, ¿por qué, Señor, no me di cuenta antes? Porque quiero que aprendas, me dijo. Eso. Porque si yo tengo el don de discernimiento, me tendría que haber dado cuenta antes. ¿Y qué pasó? Y era un demonio. Escucha, la reprendo en el nombre de Jesucristo. Se pudrió todo, salió la gente del café corriendo, porque dije, vos sos. Sí, no salió que se armó, porque no tiró nadie en el café. No, porque se manifestó con todo y le dije, vos sos Satanás, vos sos un demonio que me está hablando.
y te reprendo en el nombre de Jesús. ¡Pum! La mesa se armó un... Menos mal. ¿Quieres saber algo? La mujer abre los ojos y dice, ¿qué hago acá? Si yo Vuelven, estaba sí. en mi casa, me dijo, estaba en mi casa y aparezco acá. ¿Qué pasó? Y le digo, lo que pasa es que vos sos espiritista. Al ser espiritista y ser medium, te tomaron los demonios, los espíritus. Los espíritus que te tomaron vinieron acá y hablaron. Eso es lo que pasó. Estaban hablando contra mi pastor, pero era tu voz. Y le digo, pero vos sos espiritista. Es decir, que sos cristiana, pero sos espiritista. Se quedó dura. No vino más a la iglesia. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, soy espiritista. Además de espiritista, soy bruja, soy esto, soy lo otro. Ah, te dejo todo lo que era. Sí, y me dijo, y te maldigo, y empezó así, así. Bueno, pero a lo que voy es que muchas veces tenemos que aprender a escuchar. Las personas que murmuradoras hablan por lo bajito, por eso murmurar por lo bajito, te dicen cosas. Entonces, el brujo trabaja de esa forma, haciendo que los cristianos se peleen, y cuando los cristianos empiezan a pelear dentro de la iglesia, se forma un clima raro, un clima feo, y los domingos tenés el grupito que de la derecha, el grupito de la izquierda, se terminan, y se terminan orando en contra, y un cristiano empieza a proclamar con la boca en contra del otro. Y ahí el brujo sabe que va a ser. Claro, y hizo su trabajo, era ese. Ahora, el Espíritu Santo vuelve, bien, retoma, porque permite la prueba, y en muchos casos se vuelve a levantar la iglesia. Pero pasó por eso. Yo fui a una iglesia una vez donde había un hombre que todos querían. Era buenito. Pero, ¿qué pasó? Era una iglesia que se peleaban todo el tiempo, no iba ni para atrás ni para adelante, en una provincia X, no fue. Ni en Buenos Aires ni en Entre Ríos. ¿Cómo? Bueno, entonces... Que no importa la provincia, sino el testimonio. Claro. Entonces, en ese momento que pasa eso, empiezo a... Para que rechace un llamado. Ahí está. Yo mientras tanto, mientras vos contás, yo voy a buscar el cargador y voy a enchufar, pero vos seguís hablando porque si no se me va a acabar la batería. Dale. Así que... Anda, como la otra vez. Sí. Mientras tanto, pasar la propaganda, che. Momento. Poné la propaganda. Pero seguí contando lo que estaba por contar. ¿Sigo hablando? Sí, seguí hablando. Bueno, sigo hablando. Bueno, entonces, a lo que voy es que en esa iglesia se peleaban todo el tiempo. Hubo dos personas que murieron en la iglesia, en la alabanza, cayeron muertas. Y las dos personas eran de la alabanza. Entonces, bueno, ir a una iglesia, decía, está bien que el dueño de la vida es Dios, ¿no? Pero había pasado eso. Entonces, en ese momento que sucede eso, empiezo a... Justo pasamos por esa iglesia con mi pastor, habíamos ido. Porque íbamos a otra provincia, pero pasamos por ahí. Entonces, cuando oro por el pastor de la iglesia, tengo una charla personal con el pastor. Y el pastor no conocía nada del mundo espiritual. Y no conocía solo la Biblia, pero no es que estaba muy a favor del Espíritu Santo, ni de las señales, ni de nada. Entonces yo le digo, eso es malo. Y le digo, usted no es brujo, no es masón, pero ¿cuál es su relación con la brujería? Y me dijo que su mamá era bruja. Su mamá había sido bruja y era bruja. Entonces entendí que era el hijo de una bruja, que era pastor, que él era sincero, se había convertido, pero había todo un tema. Entonces, cuando oro por él, se manifestó.
se manifestaron los demonios, el pastor, pero tremendo los demonios que tenía. Y se remanifestó. Y salieron. Entonces le dije, vamos a orar. Cuando empezamos a orar, Dios me revela dónde estaba escondido un trabajo. El peor de todo. ¿En la casa? En la puerta de la iglesia, en un jardín de flores que había. Le digo, está acá. Ungí ese lugar en el nombre de Jesucristo y ordené que Dios libere la iglesia y reprendí al brujo. Cuando hice eso, se cayó muerto en la casa el brujo, en ese instante. O sea que se cayó el de la alabanza y se cayó ese otro, porque yo estaba escuchando mientras El estaba de instalando. la alabanza había pasado hacía un año. En un año murieron dos personas de la alabanza. Pero lo que pasa es que era una iglesia que se peleaban todo el tiempo. No había bendición de Dios. A ver, se peleaban todo el tiempo por todo. Era una iglesia violenta entre ellos, pero era por la brujería, y el brujo era el viejito que todos querían. Mirá vos. El pastor dice, cuando ungiste se murió, vamos a poner un nombre, Don Francisco. Sí. Cuando ungiste se murió Don Francisco, y me dice la historia. Digo, bueno, Don Francisco es el brujo. No, ¿cómo va a decir eso? ¿Para qué me quiere? Digo, no, Don Francisco es el brujo. Le digo, igual, averigüelo, no diga nada, pero bueno, entraron a averiguar. Y Don Francisco era un brujo de jerarquía y estaba al frente de una serie de brujos de la ciudad que se reunían arriba de una sierra.